Buenas tardes a todos. Es un honor poder compartir con ustedes esta investigación sobre uno de los desafíos más apremiantes del derecho laboral contemporáneo, la regulación del teletrabajo transfronterizo en la Unión Europea y específicamente en España. Permítame comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que trabaja desde casa para una empresa ubicada en otro país? Probablemente muchos. Y esa simple pregunta nos lleva al corazón de un fenómeno que ha transformado radicalmente el mercado laboral en los últimos años. El teletrabajo transfronterizo no es una novedad absoluta, pero la pandemia de COVID-2019 actuó como un acelerador sin precedentes. Lo que antes era una modalidad excepcional reservada a ciertos perfiles profesionales se convierte prácticamente de la noche a la mañana en la norma para millones de trabajadores europeos. Y cuando las restricciones sanitarias se levantan, algo fundamental había cambiado. Tanto trabajadores como empresas habían descubierto que el trabajo remoto no solo era posible, sino que en muchos casos era deseable. Y aquí surge el problema. Nuestros marcos normativos fueron diseñados para un mundo diferente, para un mundo donde el trabajo significaba presencia física, donde las fronteras delimitaban claramente las jurisdicciones y donde la movilidad laboral implicaba desplazamiento geográfico. El teletrabajo transfronterizo desafía todas esas premisas. Imagínense esta situación. El caso de María, que vive en Barcelona, pero trabaja como desarrolladora de software para una empresa con sede en Berlín. Nunca ha pisado las oficinas alemanas. Realiza todas las tareas desde su casa en España. Pregunta siempre, ¿qué legislación laboral se le aplica, la española o la alemana? ¿En qué país debe cotizar? ¿Quién inspecciona las condiciones de trabajo? Estas preguntas, que parecen sencillas, revelan un verdadero laberinto jurídico de extraordinaria complejidad. Los objetivos que he querido alcanzar con esta investigación son tres principales. El primero es analizar críticamente el marco regulatorio existente en la Unión Europea y en España para identificar fortalezas, pero sobre todo debilidades. En segundo lugar, examinar los principales desafíos jurídicos que plantea el teletrabajo en áreas como determinación de la ley aplicable. Y tercero, proponer reformas concretas y viables que mejoren la seguridad jurídica tanto para trabajadores como empleadores. Para alcanzar estos objetivos hemos realizado una revisión de literatura académica especializada, analizando 77 publicaciones científicas. Hemos examinado normativa europea, directivas, reglamentos, documentos de la Comisión Administrativa y la legislación española, desde el Real Decreto Ley 28/2020 hasta la reciente Ley de Startups que introduce la figura del nómada digital. También hemos analizado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y orientaciones de autoridades nacionales. Y permítanme ahora hacer un breve recorrido histórico. En la Unión Europea, la regulación del teletrabajo comienza en 2002 con el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, un instrumento de diálogo social que, aunque establece principios básicos, no tiene carácter vinculante. Los Estados lo implementaron de manera muy heterogénea, algunos mediante legislación, otros a través de convenios colectivos y algunos prácticamente lo ignoraron. Durante casi 2 décadas, Europa careció de una directiva específica sobre el teletrabajo. Se aplicaban directivas generales sobre tiempo de trabajo, seguridad y salud, protección de datos, pero nada específico para el trabajo remoto y mucho menos para su dimensión transfronteriza. En España la situación era similar. Antes del 2020 el teletrabajo apenas aparecía mencionado. Existía un acuerdo interconfederal de 2005 que muy pocos conocían y menos aún se aplicaba. Y entonces llegó la pandemia y España reaccionó con rapidez aprobando el Real Decreto Ley 28/2020 en septiembre de ese año y posteriormente consolidado en la Ley 10/2021. Esta normativa fue un avance significativo, establece principios claros como la voluntariedad del teletrabajo, la igualdad de derechos con trabajadores presenciales,
obligación empresarial de asumir los gastos de teletrabajo, derecho a desconexión digital y formalización por escrito de los acuerdos. Más reciente, la Ley 28/2022 sobre startups introduce la figura del nómada digital, creando un visado específico y algunos beneficios fiscales para atraer teletrabajadores internacionales a España. Todo esto suena bien, pero el problema es que estas normas se centran casi exclusivamente en el teletrabajo doméstico. La dimensión transfronteriza queda prácticamente sin regular, dejándola a la práctica contractual y a instrumentos de coordinación europea que, como veremos, presentan serias limitaciones. Los grandes desafíos jurídicos a los que nos enfrentamos, pues vamos a identificar 4 grandes desafíos. Primero es qué ley laboral se aplica. La determinación de la ley laboral aplicable se rige por el Reglamento Roma I. Este reglamento establece una jerarquía de criterios. Primero, la ley elegida por las partes, con algunos límites para proteger al trabajador. En segundo lugar, en ausencia de esa elección, la ley del país donde el trabajador realice habitualmente su trabajo. Y tercero, si no puede determinarse ese lugar, la ley del país donde está establecido el establecimiento que contrató al trabajador. El problema es evidente. ¿Dónde realiza habitualmente su trabajo un teletrabajador transfronterizo? La interpretación mayoritaria dice que en su domicilio, donde fiscalmente ejecutará las tareas. Pero eso genera algunos problemas porque, volviendo al ejemplo que habíamos comentado al inicio, si María, nuestra desarrolladora de Barcelona, decide mudarse a Lisboa durante 6 meses para estar cerca de su familia, entonces cambia automáticamente la legislación aplicable. ¿Y si alterna periodos en Barcelona con estancias en Berlín? ¿Y qué pasa con los nómadas digitales que trabajan desde distintos países cada mes? El Reglamento Roma I incluye una cláusula de escape que permite aplicar la ley del país con vínculos más estrechos, pero su aplicación es incierta y genera cierta inseguridad jurídica. Necesitamos criterios específicos para el teletrabajo que proporcionen estabilidad y previsibilidad. Un segundo desafío es la coordinación de la seguridad social, y aquí entramos en un terreno más complicado, porque el Reglamento 883/2004 coordina los sistemas de seguridad social de la Unión Europea bajo el principio del ex loci laboris, el trabajador cotiza donde trabaja. Para trabajadores que ejercen actividad en 2 o más estados, el reglamento además prevé que si realizan una parte sustancial, al menos el 25%, en su estado de residencia, cotizan allí. Y si no, cotizan en el estado del empleador. Pero ¿cómo se calcula ese 25% en el teletrabajo? ¿Por días, por horas, por ingresos? Y más importante, si María trabaja normalmente desde Barcelona, pero pasa un trimestre en Berlín, ¿cambia su afiliación a la seguridad social? Las consecuencias prácticas son enormes. Cambio de prestaciones, de requisitos, trámites administrativos, etc. Durante la pandemia, la Comisión Administrativa adoptó medidas temporales de flexibilidad para evitar que los trabajadores que teletrabajaban forzosamente desde otro estado perdieran su afiliación. Pero fueron eso, temporales. El problema estructural sigue permaneciendo. Y en 2023 se adopta un marco multilateral para simplificar procedimientos en casos de trabajo habitual transfronterizo, pero su alcance es limitado y no vinculante. Por tanto, necesitamos una reforma del reglamento que establezca reglas claras y estables para el teletrabajo transfronterizo. Un tercer desafío es si el teletrabajo en sí mismo es un desplazamiento, porque la Directiva 96/71 regula el desplazamiento de trabajadores, garantizando que cuando un trabajador es enviado a otro Estado miembro, se le apliquen ciertas condiciones laborales mínimas del país destino. La pregunta del millón es si se aplica esa directiva al teletrabajo transfronterizo. Ya adelantamos que la doctrina mayoritaria dice que no, porque el desplazamiento requiere una movilidad física del trabajador al estado de acogida. Y después, un cuarto desafío lo encontramos con la inspección de trabajo. El teletrabajo transfronterizo genera complejas cuestiones en cuanto a la inspección de trabajo. Pues cómo controla la inspección española las condiciones de trabajo de María
si su empleador está en Alemania, cómo accede al domicilio protegido constitucionalmente, cómo verifica el registro de jornada, los equipos de trabajo, las medidas de prevención de riesgos. Que nuevamente la Directiva 2014/77 establece mecanismos de cooperación administrativa entre inspecciones, pero fueron diseñados para un desplazamiento físico y su aplicación al teletrabajo es muy limitada. Y ante estos desafíos vienen las propuestas de reforma. En primer lugar, necesitamos una guía interpretativa del Reglamento de Roma I específica para el teletrabajo. La Comisión Europea debería clarificar cómo determinar el lugar de ejecución habitual en contextos virtuales. Una segunda propuesta de reforma es la urgencia en la reforma del Reglamento 883/2004. Para ello, sería interesante crear un régimen específico para teletrabajadores habituales transfronterizos que permitiera mantener una afiliación estable, priorizando, por ejemplo, el estado de residencia del trabajador para facilitar el acceso a prestaciones. Una tercera propuesta sería clarificar la aplicabilidad de la Directiva de Desplazamiento al teletrabajo, ya sea mediante una reforma normativa o a través de jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Necesitamos si las garantías mínimas del Estado de destino se aplican a este teletrabajo virtual. Y, en cuarto lugar, necesitamos reforzar la cooperación administrativa, creando, por ejemplo, una plataforma digital europea que facilite el intercambio de información entre inspecciones de trabajo. Ahora vamos a entrar al caso español. España debe seguir un papel proactivo. Proponemos que se desarrolle reglamentariamente la Ley 10/2021, incorporando disposiciones específicas sobre teletrabajo transfronterizo, criterios de aplicabilidad de la legislación española, obligaciones de información y documentación, coordinación con autoridades de otros estados. También debemos integrar mejor la regulación de los nómadas digitales de la Ley de Startups con el marco general del derecho laboral, clarificando derechos laborales, regímenes de seguridad social, etc. Y es fundamental que la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social emitan guías prácticas para empresas, trabajadores y profesionales, sobre todo, cómo navegar este complejo panorama normativo. Y por último, para comentar las conclusiones, el teletrabajo transfronterizo no es una moda pasajera, es una realidad estructural del mercado laboral del siglo XXI, impulsada por la digitalización, por las aspiraciones de las nuevas generaciones y por las estrategias empresariales de captación de talento global. Nuestro derecho laboral debe necesariamente evolucionar para proporcionar seguridad jurídica, protección efectiva de los derechos, flexibilidad para adaptarse a diversas modalidades de trabajo y coordinación eficaz entre ordenamientos nacionales. Los instrumentos normativos existen, el Reglamento Roma I, el Reglamento 883/2004, las directivas de desplazamiento, ley sobre teletrabajo, etcétera, pero necesitan adaptarse, clarificarse y coordinarse. Esto es uno de los desafíos más relevantes para el derecho laboral europeo contemporáneo y requiere un esfuerzo coordinado de legisladores europeos y nacionales y de instituciones comunitarias, así como también de la comunidad académica. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta que puedan hacerme a través de la plataforma. Muchas gracias.